la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo sin cesar memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos delante de Dios y de nuestro Padre de la obra de vuestra fe, y del trabajo y de la caridad, y de la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos queridos de Dios, vuestra elección, porque nuestro Evangelio no os fue predicado solo con palabras, sino también con poder y con el Espíritu Santo y con plena convicción. Vosotros sabéis, en efecto, lo que fuimos entre vosotros por amor vuestro. Vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas tribulaciones, con la alegría del Espíritu Santo, de tal modo que os habéis convertido en modelos para todos los fieles de Macedonia y de Acaya. Porque no solo ha sido divulgada por vosotros la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya, sino que también vuestra fe en Dios se ha hecho conocer en todo lugar, de suerte que no tenemos necesidad de hablaros de esto, pues ellos mismos nos refieren la acogida que tuvimos entre vosotros, y cómo os habéis convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y para esperar la vuelta desde los cielos de su Hijo Jesús, a quien Él resucitó entre los muertos, el cual nos libró de la ira venidera. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas esta parábola: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que toma un hombre y lo siembra en su campo, el cual grano es ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor que todas las legumbres y se hace árbol, de modo que los pájaros del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante al fermento que toma una mujer y lo esconde en 13 lemines de harina hasta que la hace fermentar toda. Todo esto se lo dijo Jesús a las turbas en parábolas, y no le hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo dicho por el profeta: abriré mi boca en parábolas, diré cosas ocultas desde la creación del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. En este domingo, que es el sexto después de Epifanía trasladado, la liturgia nos presenta estas dos parábolas del Señor, la del grano de mostaza que se siembra y la de las 3 medidas de harina, de levadura que se esconde en la harina. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. Dice San Jerónimo que el grano de mostaza hace referencia a la predicación del Evangelio que conduce a la vida eterna. Y así se entiende que la epístola haga referencia precisamente a eso, como el Evangelio ha sido proclamado por diversos lugares, por Macedonia, en Acaya, y además en todas partes, dice San Pablo. Y además, ¿para qué es la predicación de esa palabra de Dios, de ese Evangelio? Para conducir a la vida eterna. Y por eso mismo también la epístola, dice San Pablo: vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor. ¿Por qué alaba que sean imitadores de ellos, de propio San Pablo? No le está diciendo con esa imitación mía y del Señor que tienen que imitarle realmente a Él, sino realmente está hablando de la imitación de Cristo, que es el fruto de la predicación evangélica acogida, escuchada y llevada a cabo. Esa es la santificación del cristiano, cristificarse, hacerse imitador de Cristo. Por la gracia del Espíritu Santo somos convertidos
en imitadores de Cristo, en cierta manera en otros Cristos, porque el Espíritu Santo reproduce en nuestras almas las virtudes de nuestro Señor, ¿no? Por eso, ese grano de mostaza que es en apariencia el más pequeño, es la predicación evangélica, porque, dice San Agustín, que en apariencia, a su vez, es una doctrina que no tiene el lustre de doctrinas aparentemente más razonables, como las doctrinas de los filósofos, dice él, o sea, la filosofía que existía hasta ese momento, porque ciertamente la retórica con la que es expuesta esa filosofía y el pensamiento filosófico no la tiene en ese principio aparente la doctrina evangélica, porque la doctrina evangélica, recordemos, ¿cuál es la doctrina evangélica? La predicación esencial, que Dios ha hecho hombre, que ha muerto y que ha resucitado. Y eso puede parecer necedad, el escándalo de la cruz. Puede parecer una necedad al lado de doctrinas, de otras doctrinas, de otros pensamientos. Por eso, aparentemente, es la más pequeña de las semillas. Y también por la poca importancia ante los ojos de los hombres de los apóstoles que comenzaron a extender la predicación evangélica. Pero, en cambio, luego se va viendo que esa semilla aparentemente tan pequeña, que no va a dar nada, crece en un árbol. Mientras que las otras semillas más grandes se quedan en legumbres, es decir, las doctrinas humanas, meramente humanas, no son capaces de crecer más allá y se agostan y se pierden. En cambio, la predicación evangélica va a generar un árbol donde se pueden posar los pájaros. Es decir, el Evangelio, tanto en el alma de cada fiel como en el mundo entero, va a crecer con unas profundas y bellas ramas, que son las verdades de la fe, y en esas verdades de la fe van a descansar los pájaros, que son las almas de los fieles, y donde se van a poder refugiar precisamente de los huracanes de este mundo, de las vaivenes, de los peligros de este mundo, en donde se puede estar a gusto y realmente protegido es en los árboles del reino de Dios, en las ramas del árbol del reino de Dios. Todo eso, dicen los santos padres, pero además se va más allá, porque también dicen los santos padres que el grano de mostaza no solo representa la predicación evangélica que produce los frutos del Espíritu Santo en las almas, como dice San Pablo, sino que también el grano de mostaza representa al propio Cristo, porque Él cae en tierra, muere y es enterrado en el campo, y de esa muerte crece un tallo que es más fuerte y da mucho más frutos que cualquier otro. Excede en gloria a todos, siendo sus ramas sus apóstoles y sus discípulos, que beben de la savia que les da Cristo, que Cristo les comunica, y de ese árbol que es Cristo, ese árbol que es Cristo y su Iglesia da sombra al mundo. De igual manera, la otra parábola, la levadura en la harina, vemos que el texto dice que la levadura, el fermento, la mujer lo esconde en la harina, lo esconde. Y precisamente porque dice que lo esconde, no simplemente que lo pone, también entienden los santos padres que se está haciendo también referencia al entierro de nuestro Señor, escondido, lleva una vida escondida, muere también y es enterrado, pero cuando resucita es capaz de transformar el mundo entero, toda la masa. Y además el esconder
también hace referencia a su vez a la predicación evangélica. Ese estar escondida la predicación evangélica también hace referencia a las persecuciones que reciben los que predican la verdad. De tal manera que aunque la predicación evangélica es perseguida, es desdeñada, es ridiculizada o se la pretende incluso esconder, aquellos que la reciben fermentan toda su masa, es decir, transforman enteramente el alma de quien la recibe en otra cosa que, como ya digo, es en ser imitadores de Cristo. Por eso, sigamos ese ejemplo del Señor y ya que ese escondimiento y ese de la levadura en la masa de la harina y ese enterrarse el grano de mostaza en la tierra simboliza también su humildad, no temamos nosotros tampoco para que fermente toda la masa y para que crezca el árbol de las nuestras virtudes en nuestras almas, en la humildad, en ser escondidos, en no brillar, porque en esa pequeñez y en esa humildad es donde crece la gracia y donde somos débiles es Cristo fuerte y es lo que nos permite hacernos instrumentos de Dios. Y tampoco temamos que aparentemente pueda parecer que el árbol de la Iglesia puede caer o que es perseguida incluso la verdadera fe, porque todas esas persecuciones y toda esa contrariedad, al final Dios se servirá de ella para sacar ramas aún más fuertes y más llenas de vida y para que la masa quede aún más hecha al modo del ser de Cristo, aunque aparentemente parezca lo contrario. Pues pidamos a la Santísima Virgen y a San José, que son los más pequeños a los ojos de los hombres y en cambio los más grandes a los ojos de Dios, que hagan que nosotros seamos también fermento evangélico y grano de mostaza en este mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.